acuerdo con cifras de la Conducef, en México solo 6 de cada 100 personas con posibilidades de realizar un testamento tienen uno. Ante la baja cultura testamentaria, desde el 2003 la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano trabajan de manera conjunta para dar certeza jurídica y defender el derecho a recibir una herencia segura. La pregunta es, ¿cómo se reparte una herencia si no existe un testamento? Un testamento es un documento donde queda plasmado con una fe pública de cuál es mi última voluntad, qué es lo que quiero que pase con mis bienes el día que yo falte. El testamento es un documento a través del cual se manifiesta la intención de distribuir la masa hereditaria y la forma en que nuestros herederos van a recibir la porción de la misma. Es importante realizarlo porque se sabe que a través de se va a cumplir con esa voluntad y que no van a involucrarse personas que realmente uno no tenía la intención de querer heredar, y sobre todo vamos a evitar un problema que puede llegar a escalar en proporciones inimaginables, de verdad. ¿Cuáles son los bienes que podemos testar? ¿Cómo se pueden, digamos, catalogar? Pues mira, pueden ser bienes muebles, hablando de bienes muebles, joyas, automóviles. Pueden ser bienes inmuebles, casas, departamentos, e incluso en la Ciudad de México se pueden testar ya bienes digitales. ¿Cuáles son los bienes digitales? Aquellos intangibles que pueden tener un valor. Se mencionaba que esos bienes intangibles o digitales pues pudieran ser incluso páginas o derechos en la web. ¿Por qué? Porque en vida hay personas que crean su página, crean una marca, un logo, una presencia digital, que eso también tiene valor. Entonces eso también ya hoy en día se puede testar. Se pueden testar derechos de sonido, derechos de fotografías, etcétera. Pero eso actualmente solamente está regulado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se puede hacer un testamento digital. No necesariamente tengo que listarlos. Lo más común y lo más sencillo es dejar dicho que todos los bienes que yo posea al momento de mi fallecimiento. Entonces, durante mi vida puedo comprar y vender bienes, pero el día que yo falte, en ese momento se tendrá que abrir el testamento, el notario tendrá que verificar cuál es la última versión de mi testamento y levantar algo que le llaman el inventario de la masa hereditaria, es decir, levantan un inventario de cuáles son los bienes que la persona que hizo el testamento tenía al momento de su muerte. El tiempo va a ser también en función de los bienes de que se traten. Evidentemente si hay inmuebles que a lo mejor no estén regularizados, bueno, el tiempo puede ser mayor. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder realizar un testamento? La verdad es que es muy sencillo. Puedo acudir ante el notario de mi elección, al que me quede más cerca. Puedo entrar a internet y preguntar cuál es el notario más cercano. Voy solo con una identificación con el notario y le digo que quiero hacer mi testamento. El notario me va a hacer una pequeña entrevista donde me va a preguntar si es mi voluntad estar ahí, que si nadie me ha presionado para hacerlo, y va a empezarme a hacer algunas preguntas de qué es lo que quiero que pase el día que yo falte con mis bienes. En el caso de la Ciudad de México, la capacidad para poder testar es a partir de los 16 años. O sea, a partir de que una persona cumple esta edad, puede disponer o puede elaborar un testamento. Es importante porque a través de este documento se genera certeza jurídica de la voluntad de la persona que elabora el testamento, es decir, determina de manera clara y eficaz la forma en que se va a distribuir tanto los bienes como las obligaciones que deja una vez que acontece la muerte. ¿Quiénes van a poder testar? Pues inicialmente quienes tengan personalidad jurídica para poder testar los bienes.
que no les prohíba la ley hacer un testamento, es decir, que no tengan alguna incapacidad o alguna enfermedad grave que les impida testar. Y en este orden, bueno, pues se evitaría un juicio sucesorio. Sin importar de los objetos de los que se trate o de la edad que tengamos, realizar un testamento nos permite decidir el destino de nuestros bienes, que pueden ser propiedades, vehículos, joyas, cuentas bancarias, colecciones o incluso derechos de autor. Lo más importante es que nuestra última voluntad quede plasmada frente a un notario público para así reducir al mínimo los pleitos entre los familiares. ¿Cuánto cuesta morir sin hacer un testamento? Pues atendiendo al asunto en particular puede ser muy caro, que incluso en ocasiones puede llegar a rebasar el monto propio de la herencia, porque muchas veces ya no se disputa un bien, ya no se disputa una propiedad, sino conflictos familiares, divisiones, etcétera, etcétera. La verdad es que le dejo muchos problemas a mi familia. He visto, y no me lo vas a creer, he visto hermanos demandarse y meter a los hermanos a la cárcel por sucesiones que no hay testamento. El costo más que económico es el costo de la destrucción de la familia. Si con testamento a veces se pelean y quieren declarar nulo el testamento y argumentar que la persona que falleció fue coaccionada o que no estaba en el uso de sus facultades mentales, ahora imagínate si yo no dejo un testamento y lo dejo en un momento en el que nadie puede cuestionar que yo no estaba en el uso de mis facultades mentales. Si yo lo que no quiero es la destrucción de mi familia, lo mejor que puedo hacer es hacer un testamento. ¿Por qué crees que en México no existe una cultura testamentaria? Pues yo creo que no existe suficiente información para el público en general y sobre todo no existe la cultura de realizar este testamento. Tal vez pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Pero es al final de cuentas algo que es natural, que es la muerte y que a todos nos va a llegar. Sí, pues yo creo que como bien lo dices, es falta de cultura. No hay mucha información o es un tema que creo que no se quiere abordar por miedo a que piensa que es como muerte o como que nos vamos a ir y uno le evade ese tema. Bueno, en primera por la dificultad de saber qué es lo que implica y no sé cuánto me vaya a costar. Si supiera o tuviera un antecedente de alrededor de cuánto anda, probablemente ya hubiera iniciado el trámite. Pues es una situación muy especial. Yo creo que esto tiene que ver también con las costumbres de la familia. En la familia yo nunca escuché que alguien hablara del testamento. Se van quedando pendientes este tipo de cosas y al final generan muchos problemas. El no estar preparados para tramitar los bienes que tenemos genera muchos problemas. Pero finalmente yo creo que es porque en la familia no se habla, no se comenta, no atendemos este tipo de problema o de situación. Bueno, yo creo que hace falta más divulgación, que llegue la información hacia toda la gente, porque no sabemos qué hay que hacer ni a dónde acudir y sobre todo los costos. Pienso que ha de ser algo caro y eso es lo que nos hace falta, conocer a dónde debemos de acudir y qué tan caro es hacer un trámite de esos. Desde luego yo creo que es mucho más caro no realizar un testamento, porque además yo he sabido de asuntos donde familiares se pelean y terminan odiándose por no tener este tipo de cosas, un testamento. Nosotros ya lo tenemos. Yo no hice el trámite, lo hizo mi esposo, pero sí ya lo hicimos. Bueno, lo que pasa es que nosotros adquirimos un departamento y cuando fuimos a notariar nos dijeron que teníamos que hacer el testamento porque si no nuestros hijos iban a quedar con una deuda y con un paquete, un problema más. Y eso nos obligó a hacer el testamento. Generalmente asociamos las herencias con que las personas que nos van a dar algo ya se van a ir, ya se van a despedir de nosotros. Entonces yo siento que en parte tiene que ver también y pues por eso la familia no lo menciona, no lo tratamos con los hijos, con los hermanos y luego dejamos muchos problemas a la familia. Yo creo que sí es necesario hacerlo. ¿Cree que es difícil, complejo, caro este proceso en un país como México? Pues yo pienso que sí tiene un costo, pero también lo que es la pereza como la inercia,
sí, la pereza mental de que no sabe uno qué hacer, ¿verdad? Con los trámites, o cómo hacerlo, o saber saber que es difícil, y por ahí empieza la pereza de que no quiere uno arrancar porque no sabe uno qué es lo que vaya a implicar. Creo que no, porque hay bastantes notarías en la Ciudad de México, al menos en la Ciudad de México hay 250 y tantas notarías, me parece, y en cualquiera de ellas se puede otorgar el testamento. Entonces no creo que sea tan complicado. Yo creo que más bien es un tema de falta de conciencia y de cultura lo que nos está afectando. ¿Cómo se reparte una herencia si no existe un testamento, Salvador? Híjole, qué buena pregunta. Si no existe un testamento, puedo hacer hoy la apertura de la sucesión ante un notario o ante un juez. Aquí lo que se tendrá que ver es lo que marca el Código Civil. Si la persona está casada o no, si estaba divorciada, si es viudo, si vive en concubinato y el concubinato está reconocido o si no está reconocido. Y se tendrá que ir de esa manera. Va primero mi pareja, luego van mis hijos, en caso que los hubiere, y si no, van mis padres. Y si no los hubiere, entonces entrarían los hermanos. Y quien va a decidir todo este reparto es en proporción, pues lo tendrá que hacer un notario o un juez. Da lugar a la sucesión intestamentaria o sucesión legítima cuando la persona no elaboró un testamento. Entonces ahí la ley se va a sustituir en la voluntad del testador y dispone una serie de reglas para determinar cómo se va a distribuir la masa hereditaria. Una vez que sucede el fallecimiento de la persona que posee los bienes, pues los legatarios o quienes tienen el derecho de reclamar los bienes tendrían que iniciar un juicio sucesorio, que un juicio sucesorio pues nos va a llevar tiempo, dinero y esfuerzo. La mayoría de los casos vale la pena que la gente esté contratando un seguro. Sobre todo los créditos hipotecarios, casi todos tienen un seguro que en el momento en que la persona fallece, la deuda queda liquidada y puede heredarse ese bien inmueble. En el caso de los bienes muebles, si están a crédito, por ejemplo los automóviles, pasaría prácticamente lo mismo, pero independientemente de que se deban o no, aquí lo conveniente es que la gente tenga una factura de esos bienes para poder demostrar que eran de esa persona. ¿Cómo es que se distribuye la masa hereditaria según la ley? En principio, la ley, como rector del procedimiento, protege principalmente a la familia, a la propiedad y a la familia. Entonces, esta se va a distribuir entre la familia. Hay una regla que dice que los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. Y bueno, tendremos que atender ahí el punto particular o el asunto en particular para determinar cómo se distribuye, es decir, si hay cónyuges, si hay concubinos, si hay hijos, si incluso alguno de los hijos ya falleció. Es decir, hay una complicación bastante severa cuando no se otorga un testamento, porque precisamente la ley va a determinar la forma en que se va a distribuir esta masa hereditaria. ¿Cómo se inicia? Pues se tiene que primeramente iniciar el juicio sucesorio, se tiene que hacer digamos que una aceptación de los legatarios de la herencia, se tiene que nombrar un albacea, si es que no se ha nombrado quién va a ser el albacea de los bienes. Ese es, digamos, que el primer paso. Segundo paso, se tiene que hacer un inventario o levantamiento de los bienes que son susceptibles del juicio sucesorio. En este tiempo, obviamente, si esos bienes tienen pasivos, se tendrán que cumplir los pasivos y esos bienes forman parte de la masa hereditaria. La masa hereditaria es el conjunto de bienes susceptibles de heredarse, de legarse. Entonces, si la masa hereditaria alcanza para cubrir los pasivos, bueno, pues habrá todavía... Los pasivos son las deudas que pudieran tener esos bienes o que pudiera tener el fallecido. Si todavía sobra, pues es lo que se va a legar, a heredar. En principio, tendríamos que verificar si el de cuyus estuvo casado. Si estuvo casado y procrearon hijos, serán tanto el cónyuge como los hijos quienes en primer término podrán acceder a esta herencia. Posteriormente tendremos que ver si no existen hijos, no existen cónyuges, será a los padres.
Si esos no existen, serán a los hermanos. Y así se va distribuyendo el alcance de la herencia pues, en un grado de mayor lejanía, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, lo permite hasta el 4º grado. Y en caso de que no existan, pues bueno, ya será la beneficencia pública la que se sustituya en la herencia. Ahora algo importante también es que una vez que se tiene derecho, hay un plazo que es de 10 años para reclamar la herencia. Si no se hace el reclamo de la herencia habiendo un testamento o pudiendo hacer un juicio, bueno, pues los bienes se van a la beneficencia pública. La beneficencia pública es aquella institución que va a acceder a estos bienes. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México es el DIF, quien en este caso tendría el derecho a tener esa herencia. Por eso cada vez que se abre un procedimiento se les notifica la radicación de ese juicio. Un juicio intestamentario puede durar desde 6 meses o hasta varios años, dependiendo de diversas características: la cantidad de bienes que se heredan, la cantidad de herederos y los conflictos que surjan entre estos. Pero lo cierto es que los honorarios legales se acumulan a lo largo de este proceso. Un juicio intestamentario puede ser tan corto o tan largo como lo puedan disponer las propias partes. Si no existe controversia y todos se sujetan a lo que establece la ley, puede ser rápido. Lamentablemente no es así, porque usualmente entre las familias hay disputas, hay situaciones que no los llevan a estar conformes y puede durar hasta años. O sea, me ha tocado ver sucesiones que incluso llevan 10, 15, 20 años tramitándose, que incluso los propios herederos van falleciendo y se va complicando más esta situación. Entonces hay que buscar un notario, el notario es preferencia. Incluso se puede entrar a la página del gobierno, donde se puede consultar cuáles son los notarios, las oficinas de los notarios, y acudir al que más cerca nos quede del domicilio o al que más confianza le tengamos, y ellos nos van a ofrecer toda esa asesoría y también pues la reducción de costos, que en este mes pudiéramos gozar de hasta un 50% en los costos. Esto va a depender de la entidad federativa. Hoy en día o este año los costos van desde 700 pesos hasta 3,800 pesos. Para la Ciudad de México este año se tiene un costo promedio de 3,800 pesos. Pero hay entidades donde el costo es menor, puede ser desde 700 pesos. Y también recordar que para la tercera edad, para las personas de la tercera edad, también hay otras tarifas que son preferenciales, entonces es buena oportunidad de gozar con esa asesoría y también con esos descuentos. Las veces que quiera se puede cambiar. Lo mejor es, como comentaba, no hacer una relación de bienes, sino decir, los bienes que yo tenga en el momento de mi fallecimiento quiero que se distribuyan de esta manera. Ahora, ahí hay dos cosas que se tienen que incluir. Una cosa es una herencia y otra cosa es un legado. Una herencia se reparte, es lo que se levanta como masa hereditaria y se reparte en la forma que yo haya dicho entre mis herederos. Pero a lo mejor, déjame inventar, tengo un carro clásico que mi compadre y yo lo fuimos armando y él me ayudó y él fue el único que se emocionó conmigo y no se lo quiero dejar a mis hijos porque no lo van a valorar. Y quiero que mi compadre se quede con ese carro porque sé, por lo mucho que lo aprecio y lo mucho que sé que él me apoyó con eso. Entonces puedo designar que ese automóvil clásico el día de mi muerte se le dé a mi compadre. Ahí estoy hablando de un legado. Sí, bueno, lo que hay que buscar es la asesoría legal. El notario, en este mes del testamento, los notarios, además de que ofrecen descuentos en los costos, también ofrecen asesoría gratuita. Y mucha gente también no se acerca por el tema de que hay que pagar abogados, hay que pagar por la asesoría legal. Entonces ellos en este mes ofrecen asesoría legal gratuita y los costos son más reducidos. Yo creo que darnos el tiempo, sinceramente no creo que sea tan complicado. He acompañado a familiares a realizarlo y la verdad es que resulta sencillo hasta cierto punto. Yo creo que nada más es tener la conciencia y tomarnos el tiempo de hacerlo. Pues yo creo que lo más importante es de que se usen todos los medios de comunicación
para informar a la gente y a saber a dónde vamos a acudir. Yo he visto acerca de las jornadas notariales en las subdelegaciones o delegaciones, pero pues a veces por tiempo no acude uno en la temporada o en las fechas donde se están haciendo esas jornadas y pasa el tiempo y luego dice, no, pues ya pasó, ahorita le cuesta tanto, tendría que esperarse hasta el próximo año para que tenga usted los beneficios de las jornadas notariales. Sería interesante que empezaran a programar no sé, hacer publicidad, que el gobierno empiece a generar proyectos donde se oriente a las personas de cómo hacer un testamento con tiempo y también que les aclaren que no necesariamente tienen que dejar sus cosas de inmediato, porque puede uno dejar a los herederos ya especificados, pero uno sigue siendo el dueño de las cosas. El problema es que cuando tú empiezas a hablar de testamento, la gente se molesta. Yo recuerdo a mis padres en paz descanse cuando les dije qué va a pasar el día que ustedes falten. Lo primero que me dijeron es que ya quieres que me muera, es que te quieres quedar con todo. No, a ver, si quieren sáquenme a mí del testamento, pero no dejen problemas, no dividan a la familia. Les pregunto a los chavos muchas veces que si ya hicieron su testamento y me dicen, no, es que yo no tengo nada. ¿Estás seguro que no tienes nada? ¿Qué sucede si tú y tus padres van en un avión y Dios no lo quiera, se mueren los tres? Tus padres sí tenían testamento y decían que todo iba a quedar para ti. Y entonces resulta que el que no tiene ese testamento eres tú y ahora se tendrán que pelear alguien por los bienes porque tus padres dijeron que era para ti y tú te moriste con ellos. Pues lo más difícil es tomar la decisión. Creo que hoy en día todos podemos testar, teniendo capacidad jurídica y siendo mayores de edad, tenemos que definir cuáles son los bienes que se pueden testar, porque obviamente aquellos bienes que son susceptibles de un testamento, pues son aquellos bienes de los cuales somos propietarios. Si no somos propietarios de un bien, pues no lo podemos dejar en un testamento. Entonces hay que levantar un inventario y decidir quién será el heredero de esos bienes. Creo que es lo más difícil y acudir con el notario. Por favor, se los suplico, es más, si quieren se los pido de rodillas. Listo, hagan su testamento, no dejen problemas. Siéntense a platicar como familia. A la gente le cuesta mucho trabajo hablar del testamento porque piensan que es hablar de muerte. Todos nos vamos a morir. Evitemos dejar problemas a nuestros seres queridos. El testamento es una muestra de amor a nuestra familia. La invitación es a visitar la notaría más cercana de nuestro hogar para realizar este trámite. Brindemos tranquilidad en vida y certeza legal después de la muerte. Soy Karen Rivera y los espero en una próxima emisión en La Banqueta.